Soy enfermera de adultos mayores. Durante 6 años trabajé cuidando a una señora de edad avanzada con muchos problemas de salud. Al principio pensé que todas sus enfermedades eran por la edad. Así pasaron alrededor de 3 años, hasta que un día su hija, quien era la persona que me contrató, me comenzó a contar cosas sobre su familia. Me dijo que originalmente eran 4, papá, mamá y 2 hijas. El padre y la hermana mayor ya tenían más de 10 años de fallecidos, solo quedaban ella y su madre. Me contó que su hermana la fallecida estuvo casada con un hombre muy malo, y que en su pueblo eran conocidos como los brujos. Pasó el tiempo. Casi un año después de esa plática comenzaron a pasar cosas muy raras en la casa y en ella. Todo empezó con un dolor intenso en la muñeca derecha. Era tan fuerte que lloraba de dolor. No podía dormir. Sufría ansiedad, depresión y dolores en todo el cuerpo. Fue con muchos médicos pero no mejoraba. Al mismo tiempo empecé a escuchar ruidos como si alguien saltara dentro de la casa, y una vez vi a una sombra pasar por la sala. A veces mientras escribía mis reportes veía algo de reojo. Era como una araña moviéndose rápidamente. Le comenté esto a la señora y lejos de tranquilizarse se asustó más. Un día, fue a la pileta y al quitar la lámina que la cubría vimos claramente la figura de un cráneo. Era imposible no verlo y nos espantamos mucho. Estábamos comentando el tema cuando, como si fuera una señal, escuchamos en la radio un programa de lectura de cartas. La señora mandó un mensaje contando parte de lo que vivía y le respondieron de inmediato. Le pidieron datos personales como su nombre, fecha de nacimiento y otros más. Le dijeron que fuera de urgencia a la dirección donde ellos estaban. La acompañé durante todo el proceso, y sí, le dijeron que le habían hecho un maleficio. Yo misma fui testigo de todo. Le leyeron las cartas a la señora y ahí salió todo a la luz. Las muertes de sus familiares habían sido provocadas. En una de las sesiones le pidieron invocar a su hermana fallecida a través de una carta que se iba escribiendo a la luz de una vela. Su hermana le advirtió que tuviera cuidado, que ella era la siguiente y que no quería que le pasara lo mismo. Le dijo que solo tenía 6 días para romper el mal. Todo se hizo conforme a esas indicaciones. Fueron al panteón y encontraron una caja enterrada. Con ayuda del guía espiritual la abrieron. Adentro había figuras hechas en forma de muñecos, 3 imágenes de la santa, 3 cintillos de coronas funerarias con los nombres de los miembros de la familia y el orden en el que iban a fallecer. También había una carta. Esa carta decía el nombre de la bruja, de dónde era y quiénes le habían pagado. Explicaba que se había pedido el fallecimiento de cada integrante uno por uno, con enfermedades y sufrimiento. Decía que la señora terminaría sola, sin hijos y sin esposo, enferma y postrada en la cama, que todos sus bienes pasarían a manos de quienes la mandaron dañar, y que toda persona que intentara ayudarla, empleados, amigos o familiares, también serían afectados. Lo más macabro fue leer que ese trabajo se hizo invocando a la santa y haciendo un pacto con el diablo. Al parecer, el cuñado había ofrendado como pago a su hija una niñita de casi 3 años. Al final la carta decía que si alguien encontraba ese trabajo o intentaba deshacerlo, tendría que ofrendar a 6 bebés o pagar lo mismo que ellos pagaron, 250,000 pesos, y quemar ese dinero en una hoguera. La señora logró juntar el dinero y lo quemó tal como se pedía. A partir de ahí comenzó su liberación. Sin embargo, con el paso de los meses yo comencé a sentirme diferente. Tenía mucho cansancio, falta de ánimo, problemas económicos y tristeza. Una noche, tuve un sueño donde aparecía el diablo. Sentí su presencia frente a mí y podía ver su cara. Me vi teniendo que veres con esa entidad. Al día siguiente llamé al hombre que había ayudado a la señora. Me pidió que fuera a verlo de inmediato. Me leyó las cartas y confirmó que por convivir tantos años en esa casa, parte del mal se me había impregnado como cuando el humo del cigarro se queda en la ropa. Me pidió que llevara algunas cosas para una limpia. Cuando revisaron salieron gusanos de panteón. Me explicó lo que costaría el proceso, pero yo no tenía los recursos. Entonces me dijo que por ahora lo más importante era protegerme. Me pidió que pusiera agua bendita debajo de las camas, en puertas y ventanas, que rezara el Padre Nuestro cuantas veces fuera necesario, y que me encomendara a Dios con fe. Yo creo en Dios. Sé que no me va a soltar de su mano y que no va a permitir que me pase algo. Yo no tenía nada que ver con lo que esa familia hizo, pero por estar ahí, por convivir en esa casa, algo se me pegó. Solo le pido a Dios que un día esto termine por completo y pueda estar libre de todo este mal. Para Dios, no hay imposibles. Segundo relato. Hola Dante. Este daño se lo echaron a mi madre, pero yo viví toda esta pesadilla con ella. Todo empezó de repente. Un día comenzó a sentirse mal sin razón. La llevé al médico y le hicieron estudios y todo salía bien, pero ella seguía igual, cada día peor. Una tarde me pidió que la revisara porque le picaba mucho la cabeza. Al hacerlo,
Le encontré una cantidad exagerada de piojos. Fue impactante, pero no lo más grave. Poco después me llamó desesperada. Cuando llegué a su casa entré al cuarto y estaba a oscuras. Ya dentro vi cómo estaba totalmente delgada e irreconocible. Había cambiado tan solo de un día para otro. Se veía tan débil que parecía que se apagaba poco a poco. También empezó a orinar de color negro. Aún así, cada vez que buscábamos ayuda médica los resultados salían normales. Un día intenté encender la luz del cuarto y me dijo: «No, hija, los demonios me atormentan y dicen que acabe conmigo, que tú ya no me quieres». Esa misma noche regresé. Quería estar con ella y cuidarla, pero al estar enfrente de ella su voz cambió y lo que me habló ya no era mi madre. Me dijo cosas muy pesadas. Yo le respondí que debía buscar a Dios y en ese instante gritó: «No me digas eso». Pero lo hizo con una voz tan grave y espeluznante que me dejó sin palabras. Quise gritar y no pude. No me salía la voz. Solo lloré y sentía un vacío horrible por dentro. Esa misma noche mi abuela, que es cristiana, llegó a la casa y empezó a orar. Mientras rezaba se retorcía y hablaba con una voz terrible. Mi abuela decidió llevársela con ella a su casa, pero ni así se detuvo todo. Esa presencia se fue detrás. No podía entrar al hogar de mi abuela porque ahí se ora todos los días. Mi tía y yo nos rolábamos las tareas. Una tarde, mientras mi tía limpiaba, esa cosa se apareció frente a ella. La dejó inmóvil sin poder hablar y le dijo que la habían mandado para destruir ese hogar. Luego desapareció. Mi abuela regresó a la casa de mi madre para rezar. Yo grabé ese momento. Mientras lo hacía, desde debajo de la cama se escuchó una voz que me dijo: «Shh», como si quisiera callarme. Después de todo eso nos dijeron que a mi madre le habían dado un café con el daño adentro. Gracias a Dios ella salió de todo. Hoy está bien y le sirve al Señor. Desde niña veo cosas, sueño cosas y muchas veces siento lo que está por pasar. Todo empezó cuando me casé. Mi esposo viene de una familia muy apartada. Yo con la mía somos muy apegados. Su familia está compuesta por 3 hermanos, su madre y su padrastro. A los pocos meses de casados comencé a sentirme mal. Me dolían los pies y especialmente el tobillo derecho. Le comenté a mi madre medio en broma que sentía que alguien me estaba haciendo brujería. Ella me dijo que no dijera tonterías, que quién me iba a querer hacer eso. Pasó el tiempo y casi no convivíamos con la familia de mi esposo. Mi cuñado se juntó con una chica llamada Jessica. Desde que la conocí me dio muy mala impresión. Algo en su forma de ser no me gustó, pues tenían muchos problemas. Al poco tiempo mi esposo y yo nos embarazamos. Estábamos muy felices y se lo contamos a todos. Pero a los 2 meses perdí al bebé en un accidente muy fuerte y caí en una depresión por la pérdida. Recuerdo que durante ese embarazo mi suegra me mandaba muchos postres. Pasaron los meses y volví a quedar embarazada, pero esta vez decidí no decírselo a nadie. Me cuidé más y gracias a Dios ese bebé está conmigo. Después de eso todo empezó a mejorar. Económicamente íbamos bien y mi familia estaba completa. Volví a embarazarme rápidamente y nació mi segundo hijo. Jessica, mi concuña, siempre decía que su pareja la trataba mal, que no tenía ropa y que todo lo que usaba era de segunda mano. Como buena persona le ofrecí la ropa de maternidad que yo ya no iba a usar. Con el tiempo me di cuenta de que cada vez que yo me embarazaba, al poco tiempo ella también. Un día ella empezó a meterse en una religión rara de paleros. Llenó su casa de figuras y santos. Yo empecé a sentirme incómoda. Mis hijos convivían mucho con ellos y no quería que estuvieran expuestos a eso. Mi esposo me apoyó y dejamos de ir, incluso también los niños. Mi concuña decía que tenía una gitana dentro de ella, que la poseía y que hasta fumaba por ella. Yo le decía que eso le iba a hacer daño. Ya ni siquiera cuidaba a sus hijos y todo el día se la pasaba de fiesta regresando hasta la noche. Mi suegra era quien le cuidaba a los niños. Pasó el tiempo y un día me dijo: «Cuando vengas voy a tapar todos mis santos para que dejes que tus hijos convivan con nosotros». Le dije que estaba bien. Volvimos a visitarlos hasta que una vez me confesó que me envidiaba, pero que era envidia de la buena, que le daba envidia todo lo que yo tenía. Otra vez me dijo que envidiaba a mis hijos y eso me hizo alejarme completamente. Otra cosa que nos pasó fue cuando compramos un terreno justo enfrente de la casa de mi suegra. No se lo contamos a nadie, solo mi madre y mi abuela lo sabían. Le permitimos al dueño seguir viviendo ahí por 6 meses porque no nos surgía. 2 meses después mi esposo se lo dijo a su padrastro. El señor se sorprendió porque él pensaba comprar esa propiedad. Después el exdueño me llamó una noche y me dijo que estaban tirando bolsas negras en la casa. Yo le pedí que me dijera quién era y al final me confesó que era mi suegra. Yo no lo podía creer. A los 6 meses le pedí al señor la casa para comenzar un negocio. Empezó la pandemia, pero nosotros no nos detuvimos. Pusimos un local y a los días ellos también. Incluso traíamos un producto y ellos traían lo mismo.
Empezaron a decirle a la gente que nosotros les echábamos brujería. Yo llegaba a casa y encontraba cosas extrañas en la entrada. Limpiaba todo con cloro y después mandé poner cámaras. Fue así como confirmé que era mi suegra quien dejaba todas esas cosas. Un día, una mujer llegó a mi local. Pidió un producto y me preguntó por el precio. Yo la atendí como si nada pasara. Después de todo me dijo: quiero contarte algo. Yo te trabajé y te hice brujería, pero vengo a pedirte disculpas porque no sabía quién eras. La miré sin decir nada. Ella me mostró una foto de mi boda y me dijo: con esta te hemos estado trabajando a ti y a tu esposo desde que se casaron. Que era mi suegra y mi concuña quienes querían verme sin vida. Me habló de todo lo que me había pasado, de la pérdida de mi hijo y cosas que solo yo sabía. Llamé a mi esposo y cuando llegó le conté todo. Él solo bajó la mirada y yo le pregunté si creía que su mamá sería capaz de eso. Él me dijo que sí. En otra ocasión me aventaron un limón. Yo lo pateé de vuelta enojada hacia ellos. No pasó ni un mes cuando terminé en el hospital. La mujer que me visitó me confesó que estaba enamorada de mi esposo, que lo admiraba porque era muy diferente a su pareja. Quería lo que yo tenía. Me contó que mi suegra aprovechaba el dinero que le dábamos cada noviembre supuestamente para vacaciones y lo usaba para hacerme brujería en su pueblo. Empecé a llenarme de coraje. Le pregunté a mi madre qué hacer y ella solo me dijo: Dios te va a cubrir. Y así fue. Pasaron los años y hoy veo cómo terminó todo. Jessica dejó a mi cuñado. Se metieron en adicciones. Ella ya ni siquiera cuida a sus hijos y bajó muchísimo de peso. Mi cuñado sigue con su negocio, pero ya no es lo mismo. A mi suegra le dio parálisis en la cara. Cuando los veo solo siento tristeza. No solo a mí me hicieron brujería. Sé que dañaron a muchas personas. De hecho, mi suegra cobraba por hacer trabajos. Lo más triste de todo son los niños. Es una familia muy pequeña, pero prefiero tenerlos de lejos por el daño que le hicieron a mis hijos y a mí. Una vez descubrí que estaban buscando ropa de mis hijos. Yo la donaba para que la vendieran en el tianguis, y me enteré que la estaban usando para hacer brujería. Los enfrenté y les dije que si trabajaban contra mis hijos también estaban maldiciendo a los suyos, ya que es la misma sangre. Fueron más de 2 años de insultos y amenazas. El peor momento fue cuando mi suegra intentó golpearme frente a mi bebé. No aguanté más, lo dejé con mi familia y me la agarré. Todos se enteraron que la enfrenté. Después de eso, se me empezó a caer el cabello a mechones. Me quedé calva y entré en depresión. Busqué ayuda médica. El doctor me preguntó si no me estaban haciendo brujería. Yo me reí, porque ya lo sabía. Ya sabía todo, incluso dónde estaban enterradas las cosas con las que me habían trabajado. Todo lo dejé en manos de Dios, y Él se encargó. Mi suegra era bruja de las malas. Esto pasó en el 2017 cuando salí embarazada de mi segundo hijo. Mi pareja y yo éramos muy felices, porque él iba a ser papá por primera vez. Mi suegra no me quería porque yo trabajaba con hombres. Siempre decía que mi bebé era de alguien de mi trabajo. Durante el embarazo tuve muchos problemas de salud. Un día llegó una clienta nueva a mi trabajo, una viejita muy rara con un olor como a hierbas. Me dijo: «Hola, ¿te puedo decir algo?». Yo contesté que sí. «¿En qué te puedo ayudar?». Me dice: «¿Por qué tu suegra te odia tanto? ¿Sabías que te tiene plaseada?». Yo ni siquiera sabía qué era eso, hasta que me explicó que era un plazo de vida. Me dijo que quería que perdiera al bebé y que me alejara de su hijo. Yo no le creí nada, pues ni siquiera la conocía, pero me dejó con la duda. A la hora de la salida estaba fuera de la tienda esperándome. Me dijo que tenía que cuidarme, que había consumido alimentos que me estaban haciendo daño, y me dio una dirección para buscarla. Me dijo que lo que vivía no era normal. Yo soñaba mucho con mi suegra siempre burlándose de mí, pero nunca entendí el significado. Días después fui a buscar a la viejita. Me barrió con un huevo y cuando lo estrelló en el vaso el olor era asqueroso. No entendía nada. Me empezó a leer las cartas y decía que mi fallecimiento estaba a la vuelta de la esquina. Yo tenía miedo y todo lo que me decía coincidía. Me explicó que podía regresar todo el mal que no era mío, toda la energía que no me pertenecía. No quise hacer nada. Mi pareja ya había perdido a su padre y no quería que también perdiera a su mamá. Solo acepté protegerme. Cuando me iba del lugar me detuvo y me dijo: «Tu suegra va a dejar este mundo en 6 meses o menos. Está trabajando con cosas muy delicadas. Uno no puede ir al panteón y sacar huesos humanos de las tumbas así nomás. Y con eso te está trabajando. Ella va a recibir su castigo». A los 4 meses mi suegra empezó a verse como yo me veía, chupada del cuerpo e ida de la mente. Días después falleció. Cuando falleció, apestaba exactamente igual que el huevo del día que la anciana me barrió. Trabajo en una construcción enorme.
donde no paramos día y noche. Los turnos se relevan para avanzar rápidamente la obra. Desde que llegué aquí he visto cosas que nadie podría explicar. No soy un trabajador nuevo, llevo tiempo en este sitio y sé perfectamente lo que está pasando. Todo comenzó cuando mi compañero Miguel falleció. Lo conocí muy bien, era un buen albañil, siempre con su cigarro en la boca y muy servicial. Trabajábamos juntos en los pisos superiores, siempre checando de que todo estuviera en orden. Pero una noche, mientras trabajábamos en un andamio, algo pasó. No había viento, ni un movimiento brusco. Simplemente cayó. Fue tan rápido que apenas pude reaccionar. Escuché un grito y luego el golpe seco contra el piso. No hubo nada que hacer, falleció al instante. Desde entonces pasan muchas cosas en la obra. Lo seguimos viendo en los pisos superiores siempre con su cigarro encendido. Incluso podemos ver el humo. Algunos creen que es un trabajador más, porque se escucha como si estuvieran mezclando cemento o martillando, haciendo todo lo que hacía en vida. Pero no responde ni mira a nadie, solo trabaja. Al principio los nuevos se acercan para preguntarle algo, hasta que se dan cuenta de que no es humano. La mayoría renuncia en cuanto se dan cuenta de la verdad. Pero lo peor no es solo verlo. A veces las herramientas desaparecen justo cuando las acabas de dejar. Las buscas por todas partes y nada. Minutos después las encuentras en otro sitio. Es como si alguien las hubiera agarrado y cambiado de su lugar. Algunos dicen que es Miguel, que sigue acomodando las cosas a su manera. Algunos trabajadores que vienen de Oaxaca duermen en la obra y lo han visto de noche. Dicen que limpia las herramientas mientras fuma en silencio. No era agresivo, pero algo ha cambiado últimamente. Se ha vuelto más peligroso, nos arroja herramientas y las cosas caen donde no deberían. Hace unos días otro trabajador murió en extrañas circunstancias. Cayó de un andamio igual que Miguel. El ingeniero al principio no quería aceptar lo que estaba pasando, pero ahora está organizando una misa en la obra. Quiere que Miguel descanse en paz, pero no sé si eso será suficiente. A veces siento su presencia demasiado cerca, ya me da miedo quedarme hasta tarde. Yo no quiero ser el siguiente en fallecer. La penúltima vez que lo vi fue hace unos días. Estaba en el último piso de la obra. Lo vi recargado en un muro a medio construir. Su cigarro brillaba iluminando un poco su rostro. Me quedé paralizado mirándolo, esperando que desapareciera como siempre, pero no lo hizo. Se quedó ahí mirándome por primera vez. No podía creer lo que estaba viendo y se me erizó toda la piel. Ayer por la noche uno de los trabajadores juró haberlo visto sosteniendo un martillo. Estaba golpeando la pared como si estuviera muy enojado. No sé si es verdad, pero hoy por la mañana encontramos la pared con marcas de golpes que no deberían de estar ahí. El ingeniero ha decidido adelantar la misa. Nadie quiere estar aquí por más tiempo del necesario. Algunos han renunciado y otros simplemente evitan quedarse a solas en la obra. Yo sigo aquí, pero cada vez pienso que no deberíamos estar construyendo este edificio. A veces siento que alguien está caminando detrás de mí, pero cuando volteo no hay nadie. Hoy dejé mi martillo en una mesa de herramientas. Me di la vuelta por un segundo y cuando regresé ya no estaba. Pensé que alguien me estaba haciendo una broma, pero horas después lo encontré en el último piso, justo donde Miguel solía trabajar conmigo. Nadie supo decirme cómo llegó ahí. Los más viejos de la obra dicen que estas cosas pasan cuando un trabajador muere en el sitio sin recibir los rezos necesarios. Dicen que su espíritu se queda atrapado en la construcción, incapaz de cruzar al otro lado. Y lo peor es que su enojo crece con el tiempo hasta que empiezan a hacer daño. No sé si sea cierto, pero los hechos no mienten. Primero Miguel y luego el otro compañero que cayó. Y ahora los accidentes no dejan de pasar. Hace 2 días el ingeniero se quedó hasta tarde revisando unos planos en una oficina improvisada dentro de la obra. Cuando salió lo encontramos pálido y con la mirada perdida. Nos dijo que había escuchado pasos y como si alguien estuviera dejando caer bultos de cemento al piso. Subió a revisar pensando que alguien se había quedado trabajando sin autorización, pero no había nadie. Solo encontré una colilla de cigarro humeando en el piso. Ahora todos estamos nerviosos. Trabajamos con miedo esperando que la misa ayude a que Miguel descanse. ¿Y yo? Yo solo quiero terminar este trabajo y largarme de aquí. Mi historia es muy extraña y escalofriante. La he contado pocas veces y cuando lo hago casi nadie me cree. Hoy tengo 20 años, pero esto me pasó cuando tenía entre 6 y 8. Mi familia vive en el Estado de México, un lugar lleno de relatos de brujas, nahuales y cosas que no tienen explicación. Aquella vez fuimos a visitar a una tía que vivía algo retirada de donde nosotros estábamos. En ese tiempo su casa todavía estaba rodeada de monte y mucha maleza. Antes de comer mi madre me pidió que fuera a la tienda por un refresco.
algo normal. Yo conocía un poco la zona y sabía cómo llegar. Salí de la casa y tomé un atajo que cruzaba por un camino estrecho entre los matorrales. A la izquierda había una barranca profunda y peligrosa, así que iba con mucho cuidado. Iba caminando tranquilo, cuando de pronto escuché unos pasos. Era como si alguien caminara entre las hojas secas, pero desde abajo, desde el fondo de la barranca. Me pareció muy raro, porque era prácticamente imposible que alguien estuviera ahí. Bajar o subir por ese lugar era muy peligroso, pero mi curiosidad fue más fuerte, así que me acerqué con cuidado a la orilla, y fue entonces cuando lo vi. Al fondo había un perro sin vida. Se notaba que llevaba mucho tiempo ahí, incluso las moscas volaban encima de él, pero lo extraño es que no tenía piel. Era como si se lo hubieran quitado en ese momento, y lo peor, lo más aterrador fue ver que junto al perro había una persona agachada. Parecía que estaba comiendo o hurgando entre el cuerpo del animal. No pude distinguir si era hombre o mujer, solo recuerdo que su rostro era espantoso. Esa persona tomó la piel del perro y se la puso encima del cuerpo como si fuera ropa. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Pensé que tal vez era alguien con problemas mentales, hasta que levantó un poco la cabeza. Sus ojos eran rojos, brillaban y no eran ojos normales. En ese momento sentí que el corazón se me quería salir del pecho y las piernas me temblaron. Lo único que pude hacer fue correr. Corrí con todas mis fuerzas sin mirar atrás. Llegué a la tienda, compré el refresco y de regreso tomé otro camino. Uno más largo pero más seguro. Nunca supe exactamente qué fue lo que vi, pero eran como las 6 de la tarde y había suficiente luz. No estaba imaginando nada y eso lo tengo muy claro. Cuando llegué a la casa le conté todo a mi madre y a mi tía, pero obviamente no me creyeron. Hasta el día de hoy sigo sin entender qué era esa cosa. Esto me pasó en el 2008. Yo soy una persona que ha vivido toda la vida con el sobrepeso como su peor enemigo. Desde niña me molestaban y me decían cosas muy feas, apodos que preferiría no repetir. Lo que nunca imaginé es que todo eso me iba a ayudar a soportar una de las experiencias más horribles que he vivido. Siempre he sido de complexión grande, y eso afectó muchísimo mi autoestima. Estoy casada y no tengo hijos por decisión propia, aunque también influye que mi marido me ha sido infiel por 2 ocasiones. En ese tiempo vivía en Monterrey y trabajaba en un call center. Cuando se acabó la campaña me quedé sin trabajo, pero con el finiquito en mano aproveché para visitar a mis padres en Puebla. Ellos siempre han sido muy cerrados y estrictos, y la verdad yo lo que quería era ir a Puebla, sí, pero también disfrutar un poco de la ciudad. Así que no les avisé que iba, solo le dije a mi esposo, me voy a ver a mis padres y ahí te quedas. Ya sin ese hombre fastidioso llegué a Puebla y me fui directamente al centro histórico. Me encantó un hotel que vi ahí. Todo se veía precioso, con mucha historia y con un precio bastante accesible. Lo que me llamó la atención fue el espejo de la recepción. Era enorme, del piso hasta el techo. La comida era muy deliciosa, me atendieron demasiado bien. El recepcionista me preguntó por cuánto tiempo me quedaría y si venía sola. Yo respondí que sí, que no tenía a nadie conmigo, así que me dieron la habitación 234. Era hermosa, tenía una salita pequeña, una cama grande y otro espejo igual de enorme. Me cambié y salí a pasear, a cenar rico. En la noche, ya que regresé, recordé eso que dicen en los hoteles, que a veces te ponen cosas para robarte. Así que por si acaso atranqué la puerta con una silla. A la mañana siguiente desperté y vi la silla. Ya no estaba en la puerta, sino justo al lado de mi cama pegada al buró. Yo me asusté. Pensé que me habían puesto algo, pero revisé mis cosas y todo estaba en su lugar. Nada me faltaba. Supuse que quizá yo lo moví dormida y no le di más importancia. Ese día salí de compras. Al regresar en la noche volví a poner la silla en la puerta. Esta vez le cargué las maletas encima y las bolsas de lo que había comprado. Incluso de madrugada cuando fui al baño ahí seguía todo en su sitio. Pero al despertar por la mañana otra vez, la silla estaba junto a la cama con todo encima. Me quedé impresionada. ¿Seré sonámbula?, pensé. Mientras le daba vueltas a eso, tocaron la puerta. Era la señora del aseo. Empezó a aspirar y a sacudir. Le pregunté si pasaban cosas raras en la habitación. Me miró sorprendida y dijo que no. Pero yo sé leer cuando alguien me miente, y me estaba mintiendo. Pedí desayuno a la habitación y aproveché para pedir que enviaran a la misma señora porque necesitaba que me planchara una prenda. Ella volvió. Esta vez fui amable y le ofrecí que desayunara conmigo. Al principio platicó normal hasta que antes de irse, le tomé de la mano y le pregunté qué pasaba ahí. Solo me dijo rápido y sin verme mucho: tape el espejo y duerma con la luz encendida. Salió corriendo y no volvió a decirme más. Yo necia no hice caso. Volví a trancar la puerta con la silla, las maletas y las bolsas. Pensé que ya me iba a ir al siguiente día, así que no pasaría nada. Me dormí.
pero de madrugada desperté con la sensación de que me había hecho del baño, solo que no estaba caliente sino frío. Una neblina blanca húmeda subía por mis piernas. Quise moverme y no pude. Tampoco podía mover los brazos. Vi el espejo y de ahí salía la neblina. Se remolinaba como si fuera una nube, y de repente salieron de ahí seres pequeños como duendes. Medían más de medio metro y llegaban en grupo. Tenían el rostro arrugado y vestían con pieles. Las manos las tenían muy grandes y los dientes muy afilados. Me quedé totalmente muda. Estaba paralizada. Me bajaron de la cama e intentaban llevarme al espejo. Sentí el marco helado cuando lo toqué con el pie. Intenté gritar, pero uno de ellos me metió algo en la boca. Era como una planta podrida, una cosa horrible que me bloqueaba cualquier sonido. Estaban arrastrándome. Uno de ellos me mordió la pierna y del dolor logré soltar un grito, aunque muy débil. Otro que parecía el líder me golpeó la cara. Sentí que algo me reventó dentro del ojo. No podía más. Me insultaban y se burlaban de mí y de mi cuerpo. Decían que me iban a devorar, pero logré juntar fuerza. Moví la pierna izquierda y pateé al que me mordió. El del sombrero vino hacia mí y volvió a golpearme, pero no sé qué gritó porque de pronto todos quisieron empujarme hacia el espejo. En un arranque de desesperación lo mordí en el hombro con todas mis fuerzas. Sentí algo repugnante en la boca, pero el grito que soltó fue tan fuerte que los otros se detuvieron. Luego me soltaron. Volví a sentir mis brazos y piernas. Quise correr, pero la puerta seguía trancada. Ellos se reagruparon y volvieron a jalarme. Me mordían por todos lados. Yo solo traía un camisón. El dolor era insoportable, pero pensé, si ellos me pueden morder, yo también. Y así fue. A mordidas me los fui quitando de encima. Lancé uno al espejo y lo atravesó como si fuera agua. Seguí luchando. El del sombrero se me puso enfrente y lo empujé con ambas manos hacia el espejo también. Cuando lo vieron desaparecer, los demás huyeron tras él. El espejo volvió a ponerse sólido. Me calcé rápido, me puse una bata y salí corriendo. No había nadie dentro del hotel. El recepcionista estaba afuera fumando con un taxista. Me subí al taxi y le di la dirección de mis padres. Iba con un ojo inflamado vomitando esa porquería que me habían metido. El taxista preocupado me preguntó si quería que me llevara a la policía. Yo solo pensaba, ¿quién me va a creer? Recordé las veces que mi esposo me golpeó sin que nadie hiciera nada. Me miró raro. Llegué a casa de una amiga de la infancia y no me reconocía. Cuando por fin lo hizo, me ayudó. Me metió al cuarto donde dormía su madre antes de fallecer. Le pedí que tapara el espejo, me curó y me escuchó. Después me dijo sorprendida, ese hotel tiene fama. Es el más embrujado de Puebla. Al día siguiente llamé al hotel para pedir que me enviaran las cosas. Mi amiga y yo compramos tela y cubrimos todos los espejos. Pasaron días para que pudiera recuperarme. A mis padres les dije que mi esposo me había golpeado. Era más creíble y nada nuevo. Después comencé a rondar la zona trasera del hotel. Quería encontrar a la señora de limpieza. Finalmente un día la vi. Me acerqué y yo traía lentes oscuros por el ojo lastimado. Luego me los quité. Se quedó con la boca abierta. Le mostré mi rostro y le dije, mira lo que me hicieron. Ella me contó que como hay mucha rotación la mandan a diferentes áreas del hotel. Así que la invité a tomar algo ya fuera del trabajo. Le dije, aquí puedes hablar. Pero ella no quiso, solo alzó los hombros. Siempre se llevan a los que se hospedan solos, me dijo arrastrando las palabras. Me contó que esos seres no la dejaban hacer sus tareas. Le apagaban la luz y la aspiradora. Decía que para calmarlos les dejaba dulces de cortesía. También me confesó que el hotel había sido un convento, que algunos habían visto pasar monjas pero con cara de calavera. Antes de irse solo me dijo, cuídese de los espejos, no vayan a terminar lo que empezaron. Desde entonces odio los espejos, me cuesta mucho verlos. Después de un tiempo mi esposo fue por mí a Puebla y adivina qué, lo mandé a ese mismo hotel. Le dije que en casa de mis padres no lo iban a recibir. No le pasó nada. Salió maravillado con el servicio. Después mis padres se mudaron a Veracruz. Dejamos Puebla para siempre y no creo volver. Ese hotel es hermoso, sí, pero lo que viví ahí, no sé cómo explicarlo.